Hola, qué bueno que están con nosotros, mi linda familia. Les saluda Suani Izaguirre. Siempre le mandamos un fuerte abrazo a la gente que nos sigue hasta ahora por la radio, nos sintoniza en la televisión y por supuesto hacen el monitoreo por las redes sociales. Gracias por siempre estar con nosotros. Hoy siempre, como cada miércoles, con temas buenos, interesantes y que conciernen con la salud de nuestros queridos amigos y hermanos, los pacientes que tienen esta condición que es la diabetes. Vamos a presentarles el tema que hemos preparado para ustedes. Hoy estaremos hablando de las infecciones por bacterias, las más frecuentes en personas diabéticas. Y qué gusto me da tenerla conmigo desde el INADI a la doctora Joan Ferguson. Ella es médico internista, que bueno, por la situación del distanciamiento no hemos podido estar juntas, pero a la distancia nos une la tecnología. Doctora, mucho gusto, buenos días. Buenos días, licenciada. Siempre la verdad es un verdadero placer poder ser parte de este programa tan apreciado por nuestra población, por nuestros pacientes y poder aportar con un granito de arena a la educación de la población diabética del país para eventualmente poder prevenir algunos tipos de complicaciones que se pueden presentar en el paciente diabético. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Y bueno, sabemos que muchos pacientes, si bien el INADI, que es uno de los institutos que atiende, ¿verdad? El instituto que atiende a los pacientes diabéticos en su mayoría, muchos de ellos no han logrado salir de sus casas por el mismo temor, por el cuidado también con una enfermedad de base tan delicada como es esta enfermedad, ¿verdad? Y ahí muchas personas están expuestas o ya las han sufrido algunos tipos de infecciones. Y hoy vamos a hablar de las infecciones en pacientes, doctora, y quisiera que pues usted, que es la experta, ahondara en ello, cuáles son las más frecuentes y por qué ocurren. Bueno, en primer lugar, es muy importante que aunque el paciente por medidas de bioseguridad y demás se encuentre en casa, pues en la medida de lo posible pueda procurar mantenerse con un buen control metabólico. ¿Por qué? Porque cuando un paciente está fuera de meta, es decir, no está controlado de sus enfermedades de base o comorbilidades, pues hay más riesgo de que puedan adquirir procesos infecciosos. Debemos saber, aunque continuamos en plena pandemia, de que es importante de que el paciente esté bien controlado. Es comprensible el temor que tiene la población de pacientes diabéticos de eventualmente infectarse, pero es muy importante de que puedan mantenerse controlados, continuar con la dieta, continuar con el tratamiento farmacológico tal y como se lo ha prescrito su médico de cabecera y en la medida de lo posible, con todas las medidas de bioseguridad, poder tratar de acudir a las consultas. Si bien es cierto, pues han sido momentos difíciles que han limitado de que el paciente diabético pueda estar acudiendo con regularidad a las consultas, pues nosotros en el instituto hemos procurado de que esas consultas se puedan ir reactivando poco a poco para poder mantener controlados a nuestros pacientes. Un paciente que está fuera de meta tiene más riesgo de adquirir infecciones. Hoy por hoy podemos decir que los pacientes diabéticos son los que tienen más riesgo de complicarse en caso de infectarse con este virus del COVID-19. Entonces, una prioridad para el paciente diabético, que incluso se lo digo a diario a todos mis pacientes, es que la meta de este año 2021 debe ser que todo paciente diabético debe vacunarse contra el COVID-19. Es un virus que eventualmente puede llevar muchas complicaciones graves, incluso a un riesgo alto de muerte en el paciente diabético. Entonces, este es un llamado de atención para nuestros pacientes diabéticos e hipertensos. Meta para el año 2021, en la medida de lo posible, tratar de completar nuestro esquema de vacunación. Todavía tenemos que continuar en la lucha contra este proceso infeccioso. Probablemente vamos a demorar mucho tiempo más luchando contra el virus, entonces una prioridad que el paciente diabético esté controlado y con su esquema de vacunación completo. Si bien es cierto, dentro de las infecciones más frecuentes en el paciente diabético pues se encuentran las infecciones por hongos o por micóticas, hay otros procesos infecciosos que también pueden deteriorar la calidad de vida de un paciente diabético. Estamos en plena época de lluvia, generalmente en los meses de mayo a diciembre, pues hay un mayor apogeo de lo que son las infecciones virales. ¿A cuáles me refiero? Infecciones por COVID-19, que ya tenemos más de un año de estar luchando contra este virus. También el virus del dengue, no hay que olvidarlo, que es un proceso infeccioso viral endémico propio de nuestra región. Estamos viendo mucha coinfección, es decir,
pacientes de que cursan con los procesos infecciosos virales al mismo tiempo, que tienen infección por COVID-19 y al mismo tiempo con dengue. Entonces no hay que bajar la guardia sobre aquellas infecciones de que ya eran conocidas en el país. Estamos viendo con mucha frecuencia cuadros gastrointestinales también secundarios a infecciones por bacterias. Hay que tener mucha precaución en la manipulación de los alimentos, en la manipulación del agua, porque eventualmente pues el no mantener todas estas medidas de higiene y bioseguridad son las que predisponen al paciente diabético a tener complicaciones por virus. Una persona con diabetes eventualmente tiene afectado su sistema inmune, es decir, no puede responder con la misma eficacia que una persona no diabética frente a una infección. Entonces, una persona diabética que no está controlada, que se infecta con algún agente etiológico, ya sea virus, bacteria, hongo o parásito, puede tener mayores complicaciones al punto de poder llegar a un estado de gravedad que pueda comprometer la vida del paciente diabético. Entonces es una prioridad que aunque estemos en casa, que aunque tengamos que mantener distanciamiento social, continuar con medidas de bioseguridad, el paciente diabético procure estar dentro de metas. ¿Y a qué me refiero a estar dentro de metas? El paciente debe tener establecidas metas individualizadas, es decir, niveles de hemoglobina glicosiladas apropiadas para la edad, para las enfermedades de base de ese paciente diabético. También el paciente diabético debe tener metas claras de hipertensión arterial o de presión arterial, mejor dicho, metas en sus niveles de grasas, colesterol y triglicéridos y las otras enfermedades de base. Idealmente, un paciente diabético debe acudir a su consulta especializada cada 3 meses, y para que el paciente pueda tener un mayor beneficio al momento de acudir a la consulta es ideal que tenga exámenes actualizados. En la medida de lo posible estamos procurando de reactivar paulatinamente lo que son las consultas médicas en el instituto. Entendemos de que hay muchas limitantes porque eventualmente pues las multitudes son sumamente peligrosas en plena pandemia, pero es importante de que el paciente en la medida de lo posible pueda tener sus consultas especializadas para poder establecer planes para que un paciente pueda estar idealmente controlado y así evitar complicaciones, sobre todo por procesos infecciosos. Es importante que el diabético sepa que los procesos infecciosos son capaces de descompensar la diabetes y llevarles a complicaciones graves. Entonces, las infecciones pueden ser por muchas causas, como mencioné previamente, pueden ser producidas por virus, por bacterias, pueden ser producidas por parásitos, incluso por hongos. Entonces, siempre frente a un proceso infeccioso es importante la evaluación médica. ¿Por qué? Porque si es un proceso viral o producido por virus, el tratamiento es muy diferente a la infección bacteriana. Por ejemplo, los resfríos comunes son producidos por virus. El resfrío común no amerita manejo con antibióticos. Son puntos claves que el paciente diabético debe aprender. Generalmente las infecciones virales, son autolimitadas. Entonces, esto quiere decir de que eventualmente en un periodo de 3 a 7 días tienden a eliminarse del paciente y pues no amerita más que el reposo, buena hidratación, analgésicos como el acetaminofén y vigilar algunos signos de alarma. Hay mucho abuso de lo que es la cobertura antibiótica. Los antibióticos tienen sus indicaciones claras. Si a usted se le ha diagnosticado una infección por virus, no hay cabida para el uso de antibióticos, a menos que se haya demostrado que el paciente tiene una infección viral y tiene infección bacteriana al mismo tiempo. Ahora, ¿cuáles son las infecciones más frecuentes en el paciente diabético? Generalmente las infecciones más frecuentes son las infecciones urinarias. También pueden haber infecciones de vía aérea superior, las infecciones de garganta, las infecciones de oídos son sumamente frecuentes en el paciente diabético. Entonces, pero las causas pueden ser múltiples. Las infecciones las pueden producir a su mayoría virus y bacterias. Entonces, dependiendo de las características que uno encuentra en el examen físico del paciente y en los exámenes de laboratorio, así es el manejo que se va a establecer. Doctora, qué importante lo que menciona también porque, bueno, estamos en una situación donde convivimos con muchos virus, no solo COVID-19, está el virus de la influenza también, y quiero preguntarle algo respecto a esto de la vacuna. Mucha gente está hablando de la vacuna del COVID-19, algunos están ya en segunda etapa, otros ya hicieron su segundo esquema de vacunación y qué bueno, pero muchos están con el temor
o con la duda si se ponen o no la vacuna de la influenza, que también está en el sistema de salud a nivel nacional, o esperan primero ponerse la de COVID-19, o también existe la duda que si me pongo la vacuna me pierdo la otra. O sea, ¿qué es lo que se recomienda por su parte para los pacientes diabéticos que entran en esa duda con este tipo de estas dos vacunas que circulan a nivel nacional? Bueno, es una excelente pregunta en realidad. Los pacientes diabéticos tienen que cumplir algunos esquemas de vacunación. Antes de COVID-19 ya se había establecido de que no solo el personal de salud, sino que los pacientes de la tercera edad que cursan con enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes o hipertensión, deben tener un esquema básico, así como los pequeños en pediatría. Por ejemplo, un paciente diabético tiene que tener, o sea, su esquema de vacuna contra la influenza y vacuna contra el neumococo. ¿Por qué? Porque son dos agentes que que con mayor frecuencia producen procesos infecciosos en el paciente diabético. Entonces, todo paciente diabético debe tener su esquema de vacuna contra la influenza, mejor conocido como la gripe, o su vacuna contra el neumococo, contra el estreptococo neumonía. ¿Por qué? Porque estos dos agentes etiológicos son la principal causa de infecciones respiratorias agudas o incluso de neumonías que pueden comprometer la vida del paciente diabético. Entonces, si bien es cierto, insisto, es importante que toda la población, o sea, no solo el paciente diabético, tenga su esquema contra el COVID-19 completo, es decir, sus dos vacunas, dependiendo de la que se haya administrado. Es importante que también tengan su esquema completo de vacuna contra la influenza y vacuna contra el neumococo. ¿Por qué? Porque el objetivo es cubrir y proteger al paciente contra otras causas que pueden llevar a neumonías o cuadros respiratorios que puedan complicarse. ¿Cuánto tiempo hay que esperar, doctora Joan? Bueno, generalmente sí, en el caso de la vacuna de la influenza, lo ideal es que cada 6 meses se le administre al paciente. Eso es lo recomendable. Recordemos que si bien es cierto, COVID-19 puede producir neumonía en el paciente diabético, la influenza también, lo mismo el neumococo, el estreptococo neumonía. Entonces, es muy importante, si bien es cierto, como estamos en plena pandemia por COVID-19, estoy totalmente de acuerdo que la prioridad es cumplir el esquema al 100% de la vacuna contra COVID-19. Es importante que el paciente pueda completar también este esquema, sobre todo el diabético mayor de 60 años de edad, contra la influenza y contra el neumococo. Vamos por prioridad, evidentemente, pues la prioridad es cumplir el esquema de vacuna contra COVID-19, pero si eventualmente un paciente está asintomático, es decir, no tiene ningún síntoma respiratorio ni infeccioso y está controlado de la diabetes, no hay contraindicación para que pueda completar el esquema de las otras vacunas. Y pues eventualmente este tipo de vacunas se administran en los centros de salud cercanos a la comunidad. Así que invito e insto a los pacientes diabéticos que no tienen el esquema completo para los otros procesos infecciosos que también lo hagan, porque mínimo una vez al año deben aplicarse la vacuna de la influenza y la vacuna contra el neumococo. Sin embargo, se ha observado que hay mayor beneficio y mayor protección en el paciente diabético que se administra la dosis cada 6 meses. Sí, doctora, otro de los temores que existen en este momento es que si bien muchas personas también están haciendo lobby para no vacunarse porque dicen que si se vacuna se complica, es decir, experimenta mucho malestar, incluso algunos dicen yo estaba bien y me puse la vacuna y me enfermé. ¿Qué es lo que está pasando? El paciente diabético entra muchas veces en ese temor por su misma condición de salud. Claro. Bueno, en primer lugar, hay que establecer varios puntos claves porque tenemos la misión de informar y educar a nuestra población y desgraciadamente hay tanta desinformación que es lo que ocasiona este tipo de temor en el paciente. En primer lugar, es importante que el paciente sepa que toda vacuna, independientemente para qué proceso infeccioso sea, puede tener efectos secundarios. Ninguna vacuna está libre de efectos secundarios. Es lo primero que hay que establecer. Ahora, es importante que el paciente que va a recibir la vacuna contra el COVID-19 esté totalmente asintomático, es decir, que no tenga ningún síntoma en el momento de realizarse la vacuna. Ahora, sí es recomendable que si un paciente tiene duda, si está positivo o infectado por el proceso, lo pueda descartar. Entonces, un paciente que tiene dudas, si está con el proceso infeccioso,
aunque no tiene síntomas, es conveniente que se pueda hacer un hisopado, es decir, un PCR-RT por COVID-19 para asegurarse que esté realmente negativo, porque no es que la vacuna desencadene el proceso infeccioso, lo que pasa es que probablemente el paciente estaba infectado sin síntomas y coincidió con la aplicación de la vacuna. Ahora, es importante aclarar que los síntomas generalmente son leves. ¿A qué me refiero con síntomas leves? Febrículas, es decir, temperatura de 37.5 grados centígrados, 38.3 es totalmente esperado. En las primeras 48 horas, presentar febrículas o fiebre leve, presentar malestar general, dolor de cuerpo, incluso dolor e inflamación en el área de aplicación de la vacuna. Son síntomas completamente normales y esperados, de los cuales no nos tenemos que alarmar. Si bien es cierto, se habla mucho de algunas complicaciones trombóticas, formación de coágulos, la verdad es que el tipo de casos que se han reportado a nivel mundial es sumamente bajo en comparación a los pacientes que se han beneficiado con la aplicación de la vacuna. Entonces es importante fomentar el hábito de que todos los pacientes se puedan vacunar. Ahora, sí hemos observado que pacientes que tienen su esquema completo de vacunación se infectan por COVID-19. Ahora es importante, y creo que es algo de los puntos claves que debe estar clara la población. Aunque usted tenga su esquema completo de vacunación, independientemente de la vacuna que usted recibió, hay que mantener las medidas de bioseguridad. Aunque usted ya tenga sus 2 vacunas o una, dependiendo de la que se haya aplicado, no quiere decir de que usted está totalmente protegido contra el proceso infeccioso. Igual nos podemos infectar. Ahora, el objetivo de la vacuna es reducir el grado de severidad con el que usted va a presentar la infección en caso de adquirirla. Es decir, si usted tiene su esquema completo de vacunación, puede infectarse con COVID-19. Sí. La diferencia es que el paciente que tiene su esquema completo de vacunación, al adquirir la infección va a tener un cuadro leve o moderado. Sí, no va a presentar un cuadro severo y la vacuna reduce a 0 la mortalidad. Sí. Ahora, doctora Joan, perdone, también hay que aclarar, hay excepciones donde la persona, por ejemplo, ya tiene una complicación delicada de salud y con el virus podría desencadenarlo. Es decir, correcto, no es que tampoco me garantiza que no voy a morir si tengo las 2 vacunas, porque va a depender del estado de salud en el que estoy. Así es, por eso insisto que es indispensable el control metabólico del paciente diabético, porque aunque un paciente tenga su esquema de vacunación completo, se hayan aplicado las mejores vacunas posibles, pero si es un paciente que no está controlado de sus enfermedades de base, es decir, un paciente diabético que tiene hemoglobina glicosiladas elevadas, cuando en teoría un paciente diabético debe estar con 6 a 7 de hemoglobina glicosilada, o un paciente diabético que es hipertenso y no está controlado de la hipertensión arterial, entre otras enfermedades del paciente diabético, evidentemente, aunque el paciente tenga su esquema de vacunación completo, si no tiene un verdadero control de la diabetes, es un paciente que va a tener más riesgo de complicarse y eventualmente fallecer. ¿Por qué? Porque la diabetes causa un estado de inmunosupresión, es decir, disminuye las defensas del paciente. Entonces, un paciente diabético no controlado que se infecta por COVID-19 va a tener más riesgo de hacer cuadros severos y va a tener más riesgo de mortalidad, aunque tenga su esquema de vacunación completo. Entonces es importante no solo que el paciente tenga su esquema de vacunación completo, sino que en la medida de lo posible ese paciente puede estar dentro de metas. Las metas en un paciente diabético son individualizadas, es decir, de acuerdo a la edad, las enfermedades de base que tienen, al comportamiento o función de su riñón, las actividades que realiza ese paciente. Entonces, cada paciente debe tener claras sus metas y procurar en la medida de lo posible estar controlado. Recordemos que el control del paciente diabético no solo es la terapia farmacológica, es decir, no solo son los medicamentos, sino que son la dieta. Hemos observado un incremento impresionante en el sobrepeso y obesidad del paciente diabético por el sedentarismo secundario, pues,
al confinamiento al que ha estado expuesto el paciente. Sin embargo, es importante que aunque el paciente se encuentre en casa, trate de mantenerse activo en la medida de lo posible, y pues hay que reforzar la dieta. Obviamente, pues el estar en pandemia ha creado muchas alteraciones o desbalances en la salud mental, y eventualmente pues estamos observando con mayor frecuencia trastornos de ansiedad, no solo en el paciente diabético, en toda la población. Y pues desgraciadamente uno de los mecanismos de liberación de ansiedad es comer más, el aumento de calorías. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Un paciente diabético no controlado, con sobrepeso u obesidad, va a tener más riesgo de complicarse. Hoy por hoy hemos observado que incluso pacientes que se infectan por COVID-19, aunque no son diabéticos, pero tienen sobrepeso u obesidad, tienen mayor riesgo de fallecer. La obesidad es un factor de riesgo independiente para mortalidad por COVID-19. Es decir, aunque usted sea una persona joven que no tenga enfermedad de base, pero si usted tiene obesidad o sobrepeso, va a tener más riesgo para complicarse por este proceso infeccioso viral. Entonces, fíjese, doctora, es importante mantener estilos saludables a pesar de estar en casa. Sí. Fíjese que usted menciona algo muy importante también, porque muchas personas se han agarrado de esa teoría también para decir, no, pero yo estoy delgado, pero yo estoy joven. Realmente cualquier enfermedad, y especialmente este virus, no ve condiciones social, no ve sexo, no ve raza, no ve religión, edad. Hay personas aparentemente en estado físico saludables que lamentablemente se han complicado con el virus, ¿verdad? Entonces, no porque usted esté delgado o porque crea estar bien, no hay problema. Otro de los detalles también es que la gente cree que para el caso del virus del COVID, creen que solamente afecta pulmones. Esta es una enfermedad sistémica, ataca todo el cuerpo. Así es. Y la verdad es que, o sea, con las nuevas cepas que han ido apareciendo, pues observamos diferentes síntomas. Por ejemplo, si bien es cierto, el paciente puede complicarse con neumonía, estamos viendo mucho los cuadros gastrointestinales. Hay pacientes con infección por COVID-19 que no desarrollan sintomatología pulmonar. Por ejemplo, algunos pacientes desarrollan cuadros gastroentéricos, diarrea de alto gasto, es decir, múltiples episodios de diarrea que pueden llevar a deshidratación severa a un paciente en general, no solo al diabético. Entonces, si bien es cierto, los síntomas que se observaron al inicio de la pandemia se han ido modificando con el paso de los meses y con la aparición de nuevas cepas. Los cuadros leves casi siempre se comportan como un resfrío común, cefalea o dolor de cabeza, malestar general o dolor de cuerpo. No siempre se presenta la anosmia, es decir, la pérdida del olfato, pero sí es un síntoma que puede despertar la alarma en el paciente en general. También se observa con mucha frecuencia la dificultad para deglutir o para tragar, la alteración en la percepción de los sabores al ingerir los alimentos. Hemos observado de que el paciente, una vez que se infecta, de manera más rápida se complica. Entonces es importante de que si un paciente considera que ha estado en contacto con alguien sospechoso o confirmado y cree que pueda estar infectado, no hay que esperar que inicien los síntomas, es importante investigarse. Estas últimas cepas son altamente virulentas, altamente contagiosas, y desgraciadamente el paciente puede tener una enfermedad avanzada y en apariencia observarse pues sano, por así decirlo. Entonces hay que seguir insistiendo en las medidas de bioseguridad. Es importante continuar con el distanciamiento social, es importante el uso de mascarillas, es importante el lavado de manos. La vacuna ha venido a ayudar a reducir los casos de pacientes infectados y pues las cifras de mortalidad. Sin embargo, pues hasta que el 100% de la población no esté vacunada, pues debemos seguir en la lucha, insistiendo que el paciente, aunque esté vacunado, debe continuar con la bioseguridad. No hay que eliminar la mascarilla, aunque usted ya tenga su esquema completo de vacunación. Hay que continuar con el distanciamiento en la medida de lo posible. Pues si se ve obligado a salir,
utilizar su gel de manos o su alcohol, doble mascarilla de ser posible. El paciente diabético incluso hasta careta es recomendable que utilice. Si bien es cierto la vía respiratoria es la forma pues más común de infectarse, pues lo ideal es evitar mantener toda la bioseguridad en la medida de lo posible. El dinero es altamente contaminado. Muchas veces el paciente no tiene idea de cómo se contaminó, pero es tan fácil como dar un apretón de manos con una persona que está infectada para que usted pueda adquirir el proceso infeccioso. Si usted sale a la calle a hacer mandados u otras, procure no tocarse la cara, porque eventualmente si vamos a comercios muchas personas han tocado los mismos productos que uno eventualmente toca y pues a simple vista no podemos saber quién está infectado o no. Entonces la principal receta para que no nos infectemos es mantener la bioseguridad. Sé que es difícil, pero hay que luchar por eso, mantener el distanciamiento, la mascarilla, de ser posible doble. Incluso yo observo de que muchos pacientes se colocan primero la mascarilla quirúrgica, que es la azulita, y encima la KN95. Ese es un error, es al revés. La mascarilla KN95 es la primera que debe ir hacia la cara. La quirúrgica sirve para que dure un poco más la KN95, o si solo puede comprar quirúrgica, pues utilice la doble. Debe cubrir la nariz y la boca, porque es que ese es otro error común, que el paciente anda la mascarilla colocada pero la nariz destapada, el virus entra por la nariz. Entonces debe hacer una cubierta hermética que cubra nariz y boca. Estamos de acuerdo que no es cómodo, no es agradable andar con mascarilla, pero si no nos queremos infectar, debemos continuar con medidas de bioseguridad y por un tiempo prolongado hasta que la mayor parte de la población esté vacunada. No bajar la guardia, doctora. Ya estamos llegando casi al final, pero es importante decir algo también. Muchas personas se incomodan por las medidas de bioseguridad que usted toma. Si esas personas no aceptan eso, pues ni modo, no va a poder usted platicar con ellas o de alguna manera verlas, porque está cuidándose usted y lo está cuidando a ellos. Así es. Sí, es importante, recordemos que esto es cuestión de vida o muerte. Entonces, hasta cierto punto, hay personas que son sumamente descuidadas, entonces, pero esto depende de cuidar nuestra propia vida. Entonces, ¿y la de los demás? No estamos en momento de recibir visitas ni de andar visitando, porque es que con frecuencia lo hemos visto. Personas que se han estado cuidando mucho en casa, que reciben una visita y esa persona estaba infectada. Entonces, o también, si va a los supermercados, a los bancos, hay que procurar, aunque a veces sea un poco incómodo, molesto, tener que decirle a la persona que está atrás o al lado de uno que mantenga la bioseguridad. Recordemos que de eso depende nuestra vida, porque probablemente nosotros sí estemos llevando las medidas de bioseguridad al 100%, pero no sabemos las demás personas. Generalmente las personas en etapa aguda de la enfermedad lucen prácticamente sanos, entonces toda persona potencialmente puede estar infectada aunque no parezca. Entonces pues creo que las medidas de bioseguridad es cuestión de cada quien. Tenemos que cuidarnos porque, pues como bien decía la licenciada, este virus no discrimina edad, no discrimina sexo, no discrimina raza, no discrimina condición económica. Es un virus que puede llevar, o sea, a la muerte independientemente de sus características sociales o económicas. Entonces el llamado a la atención de que nos continuemos cuidando, aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, siempre nos podemos infectar. Entonces no bajar la guardia en cuanto a las medidas de bioseguridad. Excelente, doctora Joan, siempre es un gusto compartir con usted desde el INADI. Aparte del Instituto Nacional del Diabético, ¿podemos encontrarla en alguna otra clínica para la consulta? Sí, en las tardes estoy en la emergencia de Medical Center de 1 a 4:30 de la tarde y en ese mismo horario en la emergencia COVID del mismo hospital. Excelente, con la doctora Joan Ferguson, médico internista del Instituto Nacional del Diabético. Hasta pronto, doctora, y que siga usted siempre con las medidas, ¿verdad? Y el Señor la proteja de esta enfermedad, porque sabemos que convive con muchos pacientes a diario. Gracias, doctora. Bendiciones, saludos. Bendiciones. A todos ustedes les deseamos una linda y bendecida tarde. Recuerde siempre, mantenga la distancia con las personas, cuídese, proteja a sus seres queridos si están en casa,
cuando regrese, ¿verdad? Y también en su sitio de trabajo o donde usted se desempeñe. Gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde es este programa que se hace con mucho cariño para ustedes, Con Salud. Hasta pronto.